Todos elevemos cual las aves al Señor. Es la estación festiva de la reunión familiar. Nuestras voces jubilosas en la gloria al cantar. No existe otro sitio más querido que el hogar. Nuestras preocupaciones allí suelen disipar. Jesucristo, nuestro hermano, nos reúne con amor. Fue al hijo de María.
cantar y adorar al Señor. A la estrella siguieron por su resplandor. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Los sabios al Llegar al humilde mesón, reverentes se postran en adoración. Oro y mirra le ofrecen al niño Jesús y regresan gozosos con la nueva luz. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Hola queridos amigos, el mundo se encuentra de celebración en esta época del año, la Navidad, las fiestas, compartir en familia, celebraciones, entre otro tipo de actividades. Y es que precisamente hoy, 24 de diciembre, el mundo recuerda que el Señor Jesús, el Rey del Cielo, dejó su trono de gloria para venir a esta tierra a morir por usted y por mí. Se encarnó, se humanó, vino como un tierno niño a vivir entre nosotros. Y aunque cronológicamente la fecha de hoy no corresponde al día en que el Señor Jesús nació en esta tierra, no cabe duda que el nacimiento del Señor Jesucristo fue un hecho histórico y profundo que dividió la historia de la humanidad. Y es mi deseo que hoy podamos ver ese evento maravilloso a la luz de la palabra de Dios y a la luz de las profecías que anunciaban la venida de un Salvador. Le invito para que tengamos una oración para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre, te agradecemos infinitamente por darnos la oportunidad de reunirnos para poder estudiar tu palabra. Queremos pedir en esta hora la dirección del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y nos permita ver este maravilloso tema, este precioso evento, que tu palabra lo define como el misterio de la piedad. Permite, Padre Celestial, que nada ni nadie pueda quitarnos este precioso momento de comunión contigo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, gozaban de una directa comunión con Dios y también gozaban de la vida eterna. Ellos no morían. Pero en el momento en que decidieron desobedecer la palabra de Dios, entró la muerte, como Dios les había dicho. Se escondieron de la presencia de Dios y es ahí donde Dios mismo busca al ser humano para darle la promesa de un Salvador. Vamos a Génesis capítulo número 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Este pasaje bíblico se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Una batalla que había iniciado en el cielo entre Cristo y Satanás, dejando como vencedor al Señor Jesucristo,
ahora se traslada a la tierra. La serpiente engaña a la mujer, engaña al hombre en el huerto de Edén, y es allí donde viene Dios y da una sentencia a la serpiente. La simiente de la mujer, dice la palabra de Dios, que lucharía contra la simiente de la serpiente, y ésta le aplastaría la cabeza. En la cruz, el Señor Jesús le aplastó la cabeza a Satanás, le aplastó la cabeza al mal, le aplastó la cabeza al pecado. Pero dice la palabra de Dios que también sufriría, que sería herido en el talón. Y nosotros, según lo que nos dice la palabra de Dios, el Señor Jesús fue traspasado con los clavos en sus manos, fue traspasado con los clavos en sus pies y fue traspasado su costado por una lanza. Por lo tanto, se cumpliría en la cruz las palabras que Dios había pronunciado allí en el huerto de Edén. Adán ahora esperaría de su esposa al que sería su Salvador. Génesis capítulo número 49, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Encontramos en el contexto de este pasaje bíblico al patriarca Jacob dando la bendición a cada uno de sus 12 hijos. Pero de manera especial, en los textos que hemos leído en este momento, nos hablan de la bendición que le dio Jacob a Judá. Judá se convierte en el primogénito, Judá se convierte en ese clan, en esa tribu de la cual vendría el Salvador. Por eso la palabra Silo, que se refiere en el versículo 10, apunta a ese futuro rey de Israel que procedería de esa tribu. Y tipológicamente apunta al Señor Jesucristo, quien sería el rey mesiánico ideal. El Señor Jesucristo desciende precisamente de esta tribu, de la tribu de Judá. Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 18. Dice la palabra de Dios: Un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: Bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Moisés anuncia de parte de Dios y luego Dios confirma que levantaría a un profeta para su pueblo. No era cualquier profeta, querido amigo y amiga, sino que era un profeta especial. Era un portavoz de Dios mayor que Moisés. Y en tiempos del Nuevo Testamento, la gente reconoció que ese profeta era el Señor Jesucristo. San Juan, capítulo número 6, versículo número 14. Dice la palabra de Dios: Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús les había hecho, dijeron: Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Capítulo 7, versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente
este es el profeta. Y cuando vamos al libro de Hechos, capítulo número 3, versículo 21 al 23, en el segundo sermón o en el segundo discurso de Pedro, él refirió a este: ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pues Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. El apóstol Pedro se estaba refiriendo del Señor Jesús. Les estaba hablando a su audiencia que ellos habían matado al Salvador, que ellos habían acabado la vida de ese profeta que había sido anunciado desde la antigüedad. Isaías, capítulo número 7, versículo número 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios le revela al profeta Isaías el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Todas las características que envolverían este nacimiento le fueron reveladas a los profetas de Dios, y en su tiempo se vería cumplido lo que se había profetizado. En su tiempo se cumpliría lo que había sido dicho por cada uno de todos estos profetas. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Isaías capítulo número 9, versículos 1, 2 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el versículo 6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este niño entonces traería a la tierra luz. Este niño traería luz en medio de la oscuridad. Iluminaría la vida de aquellos con quienes él se relacionaría. El nacimiento del Hijo de Dios fue tanto un don como una señal de Dios. Y dice la palabra de Dios algunas de las características que tendría el Salvador. Dice la palabra de Dios: admirable consejero. Por eso, cuando usted y yo no sabemos qué hacer, podemos recurrir al Señor Jesús, podemos recurrir a la palabra de Dios para que ella nos aconseje y nos muestre qué es lo que debemos hacer. Dice que es Dios fuerte, que es Padre eterno y que es Príncipe de paz. Cuando se acaban nuestras fuerzas, cuando creemos desmayar, podemos ir a Dios, podemos ir al Señor Jesús para que Él nos dé de sus fuerzas, para que Él nos abrigue con sus brazos de amor, para que Él, cual Padre amante, pueda recibirnos y nosotros nos podamos refugiar en Él. Y sobre todo, cuando nuestra vida esté atribulada, pueda Él traer paz a cada uno de nuestros corazones. Isaías capítulo 42,
versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. El Señor Jesús vendría como el siervo de Dios. Vendría como el siervo sufriente. Vendría como el escogido de Dios, como el amado de Dios. Dice la palabra de Dios que este niño, que este siervo, traería justicia a la tierra. Hoy en día las injusticias reinan en toda la tierra, en toda nuestra vida. Pero muy pronto, querido amigo y amiga, Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra y traerá justicia, la verdadera justicia que esperamos todos los habitantes de la tierra. Miqueas, capítulo número 5, versículos número 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios: Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Al profeta Miqueas también se le revela la venida de este Salvador. Dice el profeta Miqueas que de Belén habría de salir el Salvador. Nos muestra también el profeta Miqueas la preexistencia del Señor Jesucristo. Cristo dejó todo el cielo para venir a encarnarse en un niñito y a traernos salvación, querido amigo y amiga. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso posible? Por eso la Biblia se refiere a este evento, a este misterio, como el misterio de la piedad. No se puede entender, no se puede comprender cómo el todopoderoso Dios puede encarnarse en un niñito. Pero como lo dije anteriormente, las cosas que Dios nos ha revelado, nos las ha revelado para nuestro conocimiento, pero muchas otras quedan ocultas a nuestra vida. Únicamente las podemos ver por medio de los ojos de la fe. Ahora vamos a Daniel, capítulo número 9, versículo 25 y versículo 26. Dice la palabra de Dios: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En ese pasaje encontramos una de las más grandes profecías dadas por el profeta Daniel. Con 500 o un poco más de años de anticipación, Daniel había profetizado la venida del Mesías príncipe. Allí encontramos la profecía de las 70 semanas o de los 490 años. Y Daniel deja en claro en esa profecía el momento en que el Mesías sería ungido y el momento en que el Mesías sería clavado en la cruz. La palabra de Dios nos dice que Dios tenía un plan especial para que viniese ese niño a esta tierra, para que el Señor Jesús naciera como un pequeño niño
y para que viniese a cumplir la misión que el cielo había determinado. ¿Cuál misión? La salvación de la raza humana. Ageo, capítulo número 2, versículos número 6 y versículo 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de todas las naciones. Allí el profeta hace referencia al Mesías venidero, quien como Dios encargado traería gloria al templo por su presencia personal en él. Y vemos más adelante que el Señor Jesucristo entró en ese santuario, entró en ese templo, y por eso el profeta Ageo dice que se llenaría de gloria porque el mismo Dios encarnado estaría en ese templo. Ahora vamos a Mateo, capítulo número 1, versículos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se cumplió entonces lo dicho por el profeta Isaías. Se cumplió lo predicho por los profetas. Nacería el Mesías, nacería aquel ser divino que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Y es por eso que hoy recordamos ese evento precioso, ese evento maravilloso en que el Dios del cielo vino a esta tierra a encarnarse para darnos salvación, para liberarnos del pecado y para darnos vida eterna. San Lucas, capítulo número 2, versículos 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se cumple aquí en el Evangelio según San Lucas lo dicho por el profeta Miqueas. El Salvador nacería en Belén Efrata. Allí en ese lugar nacería el que sería el Salvador de toda la humanidad. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La primera parte de este mensaje, de este misterio, es que Dios fue manifestado en carne. Cristo humanado realmente es un completo misterio. Pero gloria a Dios porque el Señor Jesús vino a traer salvación. Gloria a Dios porque a través de su venida
podemos tener esperanza de vida eterna. Y asimismo, como el Señor Jesús vino por primera vez a esta tierra en forma de un tierno niño, también vendrá por segunda vez a esta tierra. Pero en esta ocasión no vendrá como un siervo sufriente, sino que vendrá ya como un rey conquistador. Vendrá a recoger sus ovejas para que puedan estar con él para siempre. Y por eso, esta es una ocasión especial para dar gloria a Dios por tan maravilloso acto de amor. Gloria a Dios por el misterio de la piedad y porque el Señor Jesucristo un día decidió dejar el trono de gloria para venir a esta tierra a morir por usted y por mí. Por eso, amigo y amiga, hoy es un día de gozo, hoy es un día de buenas nuevas. Y más allá de las festividades y más allá de las cosas que puede ofrecer esta época del año, debemos regocijarnos en que el cielo lo ha hecho todo para nuestra salvación. Debemos regocijarnos que el Señor Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros y en el día de hoy podamos ver al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tengamos una oración especial para concluir el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre Eterno, por tu palabra, porque hoy pudimos ver que desde que estaba Adán y Eva en el huerto de Edén, se estableció una promesa en la cual se nos daría un Salvador. Se dio una promesa especial para que tuviéramos esperanza de vida eterna. Y esa promesa fue la venida del Señor Jesucristo a esta tierra por primera vez. Hoy, más allá de las fiestas, hoy más allá del regocijo y de las celebraciones, permítenos ver que el Señor Jesucristo lo ha hecho todo para nuestra salvación y recordamos tan maravilloso evento en este día. Permite, Padre Celestial, que la luz de Cristo pueda alumbrar nuestras vidas, pueda alumbrar nuestros corazones. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.